Bienvenidos a Hecho en el Líbano, un reconocimiento a esas nuevas figuras que continúan consolidando nuestra reconocida imagen nacional. Hecho en el Líbano, nuestra historia, nuestra cultura. Esto es Hecho en el Líbano, a través de TV Líbano, donde usted va a encontrar todas las cosas hermosas de nuestro municipio. Ese pasado, ese presente, esa historia, esa vida, esas mujeres, esos hombres, todas las cosas maravillosas que somos los libaneses. Esta, la primera ciudad educativa y cultural del departamento del Tolima, tiene muchísimo que mostrarle a Colombia. Por eso, Hecho en el Líbano es para ustedes el mejor referente de nuestro ayer, de nuestra actualidad y de nuestro futuro. Una cultura cafetera que siempre ha ido generando un crecer, un desarrollo y un municipio con muchísima belleza y mucha armonía. Hecho en el Líbano, con libanenses y para los libanenses. Bienvenidos a Hecho en el Líbano. Amables televidentes, en este punto y hora iniciamos Hecho en el Líbano. Esta semana celebramos 24 años de la constitución por parte de su santidad el Papa Juan Pablo II de la diócesis Líbano-Honda. Y al frente de esa diócesis, y durante un periodo superior a los 10 años, estuvo al frente nuestro obispo José Luis Serna Alzate. Pues bien, con Nubia Gutiérrez nos metimos en el túnel del tiempo y rescatamos esta valiosa entrevista que en su momento logramos realizar a Monseñor José Luis Serna Alzate, como un homenaje a ese gran pastor que él fue, la importancia que le dio a la diócesis del Líbano-Honda y todas las actividades que desarrolló en pro de la paz en esta región y en todo el país, porque recordemos que fue consejero nacional de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Por eso los dejamos con este documento histórico para que recuerden los que lo conocieron y para que conozcan los que no a este gran pastor de la iglesia como fue Monseñor José Luis Serna Alzate. Bienvenidos. En el día de hoy tengo la viva complacencia de poder estar en el despacho de nuestro máximo pastor espiritual, Monseñor José Luis Serna Alzate, obispo de la diócesis Líbano-Honda. Él ha accedido a nuestra petición de dialogar un rato sobre aspectos humanos, rasgos de su vida, perfiles profesionales de su apostolado, y para que conozcamos algunos tópicos de lo que ha sido este trasegar por la vida pastoral de Monseñor Serna. Por eso, Monseñor, muchísimas gracias por recibirnos en el día de hoy. ¿Y por qué nos remontamos un poco a esas épocas de su infancia en Aranzazu? Ya alguna vez tuve la oportunidad de mencionárselo, una tierra muy similar a nuestro Líbano, y en la cual usted tiene su nacimiento y sus primeros pasos. ¿Por qué nos cuenta un poco esa niñez del niño José Luis Serna en Aranzazu con su familia? Bueno, fue una niñez, en primer lugar, pues muy agradecido por este encuentro
y pues mi saludo a todos los queridos libanenses a través de... bueno, yo creo que mi infancia fue lo más normal en una familia bastante numerosa, fuimos 8 hermanos, fuimos 12 pero supervivimos 8. Mi vida se desarrolló entre el pueblo Aranzazu y la finca de mi papá. No era una grande finca, era una finquita. Mi papá pues más bien se desempeñaba como un hombre muy amante del campo, tenía sus negocios, y como la finquita estaba cerca del pueblo, nosotros nos amañábamos mucho en la finca y le pedíamos a mi papá que no nos llevara para el pueblo, pero que nos comprometíamos a venir desde la finca a la escuela del pueblo. En un principio pues se hizo así, pero después no se pudo. Era muy interesante la vida pueblerina de Aranzazu, un ambiente muy sano, en el cual pues los muchachos de la cuadra jugábamos al escondidijo, jugábamos a la peste, que se llamaba, hacíamos los grupos para ir a nadar al río, esas quebraditas de pueblo. Fue un ambiente muy interesante. Mira, y lo más bonito fue precisamente que era un ambiente como tan sano. En la escuela teníamos profesores muy queridos, claro que nos pegaban, nosotros nos dieron un cohete. Y yo me acuerdo una vez que llegué, en ese tiempo los pantalones no nos los alargábamos hasta los 18 años. Tirarse los largos, que era el día oficial para la primera rasquita. Y claro, pues yo tenía que unos 13 o 12 años, tenía todavía mis pantalones cortos, lo que hoy modernamente llaman shorts, y entonces el maestro estaba explicando y me dio risa, me echó un cuento el compañero del lado y me pegó unos fuetazos porque me estaba riendo, y llegué a la casa y mi papá me vio con los morados de la pelita que me dio el profesor, y mi papá me preguntó: ¿y qué te pasó ahí? Y que no, el maestro me pegó. Y dijo: venga, yo le doy yo. Y papá, pero pregúnteme por qué me pegaron. Dijo: ¿por qué te pegaron? Porque me estaba riendo. Venga, yo le quito esa sonrisa, me añadió otros fuetacitos. Pero eran ambientes muy bonitos. Nosotros salíamos, por ejemplo, los jóvenes, los domingos a la retreta del pueblo, a dar vueltas por el parque, que llamamos nosotros tirar mayal, porque entonces la banda del pueblo cantaba y cada uno salía con su noviecita, con su amiguita, daba sus vueltecitas, pero eso sí, a las 8 de la noche ya teníamos que estar en la casa. Yo recuerdo una vez muy interesante que estábamos los amigos ahí de la cuadra en una tiendita ahí del frente donde vendían de todo. Vendían chicha, vendían sirope, vendían buñuelos, y ahí había de todo. Y nos íbamos ahí a charlar con el viejito, estábamos haciendo farrita ahí, claro que nunca farra de licor ni nada. Cuando llegaron los policías, la tienda tenía 3 puertas, y un policía en cada puerta, y nos cogieron. Pero antes de cogerme a mí, yo me fui, me metí por allá con un racimo de plátanos, y viene el negrito y me dice: venga a ver, mijito. Me cogió, y me recuerdo que esa vez me mojé, de susto me mojé en los pantalones. Cuando salíamos de la tienda, pues yo con esa vergüenza, cuando me encuentro mi mamá, que le decía al policía: no, estos muchachos son buenos, suéltenlos. Y nos soltaron, y todos nos fuimos para la casa a contar, y todos a burlarnos los unos de los otros, porque no fui el único que me mojé en los pantalones. Eran personas muy sanas, muy interesantes. Teníamos en la casa pues las 2 vaquitas de leche, íbamos todos los días a encerrar, recogíamos las cáscaras, era muy interesante ir a recoger las cáscaras de plátano en las casas. Los diversos muchachos nos peleábamos los clientes, porque pues era la tarea que nos ponían los papás, de recoger las cáscaras para el ganadito. Sí, como te digo, fue una cosa así bastante interesante, trabajábamos mucho. Yo recuerdo que hicimos una grande campaña para dotar al pueblo de la casa campesina, y a mí me nombraron, yo era un pelado de 11 o 12 años, para ir a recoger café y huevos a las veredas, para hacerle la casita a los campesinos. Trabajamos tanto, hacíamos el sábado una especie de sábado cultural,
pero eran unas representaciones, cantos, declamaciones, algún teatro, etc. Era todo lo que hacíamos en ese tiempo los jóvenes. No había el problema de la droga, no había el problema del alcoholismo, porque ir a ver a un muchacho borracho, eso nunca se lo perdonaban a uno. Y como el pueblo era pequeño, pues entonces nos encontrábamos como muy asistidos por toda la gente y nos acompañaban mucho. Era una sociedad muy como la sociedad tradicional caldense, ¿no? Totalmente tradicional. Conservadora en sus cosas. Totalmente. Yo me acuerdo que tocaba la campana de la iglesia a las 5 de la mañana y todo el mundo se levantaba y nos distribuíamos las tareas antes de irnos para misa, unos a moler las arepas, al moler el maíz para las arepas, otro a juntar la candela, a tener el tinto listo, y cuando todos estaba listo nos íbamos todos para la iglesia. A las 5 estábamos todos en la iglesia con la misa y a las 8 de la noche todos reunidos en la casa para el Santo Rosario. Eso es una de las memorias históricas más bellas que se tienen en esa región y que la hay mucho en este norte del Tolima también, especialmente en la zona aquí de la cordillera, donde yo veo pues esa profundidad de la fe arraigada en los sentimientos religiosos de la familia. La influencia de la colonización. Sí, totalmente, porque la colonización paisa ha tenido como punto determinante y claro la presencia evangelizadora de la Iglesia, los principios fundamentales de vida cristiana. Bueno, monseñor, siempre se ha dicho, y es un decir en el viejo Caldas, en Antioquia, que familia que se respetaba debía tener un sacerdote. ¿Cómo fue ese momento en que el joven José Luis Serna decide ir al sacerdocio? Bueno, sí, mi mamá ni mi papá le pedían mucho al Señor que hubiera un sacerdote y una monja en la casa. Era interesante, por ejemplo, para el 3 de mayo, que me hacían el dibujito para ponerlo debajo de la cruz y se rezaban los 1000 Jesús. Y entonces mi mamá le pintó, me acuerdo una vez, la coronita. En ese tiempo llevaban la tonsura a los sacerdotes. Y él pintó también una corneta, que era la gorrita que llevaban las monjas vicentinas, pidiéndole precisamente al Señor que le diera la gracia de un sacerdote en la casa. Sin embargo, nosotros somos 2 sacerdotes y mi hermana, que es religiosa vicentina. Fue una gracia que el Señor dio a la familia. Sí, cuando nosotros decidimos irnos para el seminario, mi papá pues sintió la tristeza porque él amaba mucho a los niños, los hijos. En la casa se nos compraba patines para que hiciéramos bulla en el corredor, nosotros le hacíamos representaciones teatrales ahí en el corredor, eran cosas muy simpáticas, y él nos daba los 2 centavos de premio, porque en ese tiempo que le fueran a dar a uno un peso, no, eso no se conocía, eran 2 centavos, 5 centavos, y con esos 2 centavos uno iba y se comía unas gelatinas y se compraba unos siropes, que era el pecado principal de esos tiempos. Entonces, en ese tiempo, pues salí para Bogotá, Oaxaca, y cursé unos años de bachillerato con los padres agustinos. Después, por el crecimiento prematuro, pues tuve unos problemas de salud y regresé a mi casa. Después me fui para donde los capuchinos, pero allá no pegué porque pues tuve un enfrentamiento, porque yo era el asistente de los seminaristas, y un curita vino y le pegó a un muchacho, y yo me enfrenté a él pidiéndole que no tenía por qué pegarle al muchacho, entonces salí. Después, para no quedarme en mi pueblo, pues yo pedí puesto en el magisterio y me nombraron en San Félix Caldas como maestro, pero me fue muy bien. Yo era un muchacho de 17 años y me fue muy bien en el magisterio, entonces me trasladaron para aumentarme la categoría, me pasaron para Salamina. En ese tiempo el de segunda categoría se ganaba 92 pesos con 50 centavos. Sueldazo. Pero era un sueldazo. Con eso, pues imagínate que el del hotel pagaba hotel bueno, pagaba 15 pesos mensuales. Bueno, entonces fue una experiencia muy bonita. Después vinieron los padres de la Consolata de San Félix a pedirme que fuera a San Félix a ayudarles como profesor en el seminario. Yo, mientras era profesor ahí en San Félix, les acepté dar las clases de gimnasia, pero eso era para realizar, porque yo nunca he sido ni atleta ni gimnasta.
Yo me acuerdo una vez que me puse a hacer unos ejercicios de ensayo para la clase y me hice unas flexiones, no sé qué cosa, y casi no me levanto. De todas maneras fue una experiencia muy bonita. Y entré a los misioneros de la Consolata, pero primero como profesor, no como seminarista. Ellos me contrataron de tiempo completo como profesor. Al finalizar el primer año, el 54, me dijeron, bueno, ¿y usted por qué no entra a la comunidad? Pues vi eso como posible, me había gustado el modo de ser de ellos, muy trabajadores, misioneros de tiempo completo, con el embajador de Alemania, el cual me dio una beca para ir a estudiar alemán en Alemania, con el ministro de la Marina y el ministro del Interior en Roma. ¿La hace ya en Caquetá? Sí, a mí me nombraron inmediatamente ordenado sacerdote, me mandaron para el Caquetá. En el Caquetá me dieron el encargo de la catequesis itinerante, es decir, de ir por los pueblos a la predicación, porque era prácticamente el primer misionero consolato colombiano. Entonces, pero otros eran italianos y me mandaron a organizar la catequesis y me tocó muy buenas oportunidades de trabajo en Florencia, de integración en Caquetá, que quedaron famosas, que prácticamente fue como un punto de partida para definir mejor la identidad del Caquetá. Y después uno de los momentos más interesantes fue precisamente cuando me nombraron alto comisionado de paz, cuando me tocó entrar en las situaciones de mayor conflicto, en el diálogo con la guerrilla, en la salvación de secuestrados, en la cuestión de ayudar a los guerrilleros que se salían de la guerrilla para incorporarlos. Tan pequeño, cuando está joven, dice, yo quiero ser esto. ¿Usted alguna vez pensó en ser obispo? No, nunca, y no lo pensé, y por eso creo que una de las inclinaciones mías era la de ser misionero, porque el misionero está siempre en un trabajo en las situaciones más difíciles. Uno entra pues a contacto con los indígenas, yo tenía la disponibilidad para ir a África, después me tocó ir a África, tuve situaciones muy interesantes, como por ejemplo la de estar en la cárcel en Mozambique, pues me tuvieron en la cárcel unos días por ser misionero católico, pero de verdad que nunca pensé eso, porque pues para mí el ideal mayor era el de estar con la gente y trabajar con los más necesitados. El gobierno del presidente Turbay, con el único grupo que había en ese momento de forma, eran el M-19 y las FARC. ¿Cómo fue su relación con los comandos de la guerrilla y cómo fue la relación con el gobierno en ese momento? ¿Cómo manejó usted esa concertación? Bueno, yo recuerdo que la primera concertación para el trabajo en ambientes difíciles de guerrilla, pues se me presentó esta oportunidad de ir a una vereda que tenía situaciones difíciles. Por ejemplo, caminos no tenían, había necesidad de unos puentes, varios niñitos se habían ahogado porque viniendo de su casita a la escuela veredal tenían que atravesar unos ríos bastante torrentosos y entonces algunos se ahogaron, no tenían puesto de salud. Entonces, pues uno que es atrevido, fui y me le presenté al presidente Turbay y al general Camacho. Prácticamente, mire, fue el punto de partida para el plan de rehabilitación, como lo consiguió primero Turbay y después el presidente Betancourt. Sí, estuvimos en mucho diálogo. Yo estuve ayudando a algunos jóvenes que querían retirarse de la guerrilla, me metí donde estaban ellos para ver, no es que los fuera a buscar, sino que iba a hacer misiones pastorales donde estaban ellos. Entonces, lógico, se fue conociendo este acercamiento a la guerrilla, porque mire, en ese tiempo nadie sabía quién era quién, no se conocía la cara de la guerrilla, no se sabía quién era el comandante. Llegaba uno y se encontraba con cualquier petacón por ahí y le decía que era guerrillero, tú iba y decía, ya me encontré con la guerrilla. Entonces, nosotros empezamos a llevar un proceso hasta lograr el diálogo con los altos comandantes. Entonces, pues eso fue en los años 79, especialmente al final del 79 y el año 80, cuando después llegó el presidente Belisario. Me acuerdo que
a los 3 o 4 días de haberse sido elegido, yo estaba en el aeropuerto viajando de Bogotá a Florencia, cuando una llamada que el presidente electo Belisario Betancur me necesitaba, me sorprendió. Suspendí el viaje a Florencia y me pidió precisamente que lo acompañara en ese proceso de dialogar con la guerrilla. Y fue muy interesante porque soy de los primeros que estuve en Casa Verde, soy de los primeros que estuve también, o de los únicos que estuve en La Esperanza, en la Casa de la Esperanza. Con Bateman estuve en Panamá, en un diálogo con ellos, estuve dialogando con todo el comando del M-19 que estaba en la cárcel. Estuve también en unas reuniones con diversos frentes en el Caquetá, en Cali, en Caldas, en el Cesar. Nos metimos mucho, porque lo interesante, como me lo decía el presidente Belisario, era llevar reflexión a esta gente, saber quiénes son y qué piensan. Y en base a eso pues se fue está elaborando un plan de concertado hacia la paz, una comisión de verificación, una comisión de diálogo y los altos comisionados. En ese tiempo éramos 3, estaba el general H.R. Chaos, el doctor Nicanor Restrepo primero y después el doctor Antonio Duque, que era el director nacional de instrucción criminal. Entonces con ellos pudimos, en primer lugar, pues meternos mucho en el diálogo con ellos. En segundo lugar, procesar un itinerario de respuestas a las comunidades donde estaba la guerrilla. Y en tercer lugar, a brindar la acogida a los guerrilleros que se salían de esos frentes. Monseñor, aquí me salta una inquietud. ¿Qué concepto personal de la parte humana de Manuel Marulanda y de Jaime Bateman pudo tomar usted? Bueno, Jaime Bateman a mí me pareció un hombre interesantísimo, inquieto, de muchas ideas, y era un tipo bastante analítico y sintético, en esa capacidad de lectura y esa capacidad de análisis de la realidad. Ahora, me pareció un hombre de muy buenas cualidades humanas. Él, que le fuera a decir a un guerrillero del M-19 que fuera a matar a fulano de tal, a un soldadito, nunca. Yo me acuerdo una vez que estaba una compañía militar en un sector muy peligroso y se metieron por un caminito estrecho y la guerrilla estaba a menos de 100 metros y el comandante les dijo a los soldados, a los guerrilleros, mucho cuidado, no vayan a disparar, no vayan a matar porque son soldaditos, son campesinos como ustedes. Cosas muy bonitas, y a él lo querían mucho precisamente por ese aspecto humano de él, de una capacidad de conversación amenísimo, es maravilloso. Manuel Marulanda y Jacobo. Jacobo era un hombre de mucho análisis, era un tipo con una capacidad de político y con una capacidad de jurista. A mí me fascinaba oír esas conversaciones de él, las charlas que él tenía cuando iba a la Comisión de Paz. Manuel Marulanda yo creo que es más que todo como un símbolo, más el símbolo, sí, pero no, era un tipo, pues ya cuando lo conocí, era un tipo bastante enfermo, todas las veces echaba el mismo discurso, duraba 45 minutos o 50 minutos hablando, hablaba siempre lo mismo, pero era el símbolo. Pero ahí el ejecutivo verdadero era Jacobo Arenas. En la cúpula del M-19, entre Jaime Bateman, Carlos Pizarro, León Gómez y Antonio Navarro, ¿cuál destacaba más? Bueno, eran personas de grandes cualidades y de grandes capacidades. Como te digo, Jaime Bateman era un tipo que sobresalía esa capacidad de dirección, el carisma del mando, más no de la imposición. Era el tipo que suscitaba la adhesión y la admiración. Pizarro León era un tipo maravilloso en cuanto a persona, muy ameno también, mas no era el tipo como de esa capacidad sintética, no era el tipo como tan analítico. En cambio, Navarro es de todo una cabeza. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la cárcel, vino una delegación del Canadá a pedirnos que vigiláramos para que no le fueran a hacer daño
porque era una gran camisa. Yo recuerdo ese momento. Y además, pues, cuando estuve en la cárcel, fue él que llevó la palabra. Cuando estuve visitándolos a ellos en la cárcel, fue él que llevó la palabra. Un tipo muy capaz, muy capaz. En algún momento tuvo la oportunidad de conocer a nuestro coterráneo Afranio Pata. Afranio no. El problema es este de que en la guerrilla no se sabían los nombres. Ahí se sabía el alias. Entonces, no recuerdo, pero ahí me tocó encontrar mucho muchacho tolimense y aún del Líbano en la guerrilla del M-19. Y te digo más, hay gente de este norte del Tolima en las FARC. Es indudable. Bueno, monseñor, termina usted toda su gestión en el Caquetá y la iglesia decide enviarlo a crear esta nueva diócesis. La gente había sido muy querida, habíamos hecho todo un camino y con mucha integración habíamos pues logrado pues realizaciones muy bellas y la gente pues me colaboraba mucho porque sabía que se buscaba el bien del pueblo. Cuando me propusieron el cambio, pues yo supliqué que me mandaran más bien a una diócesis rural, porque eso es, mándeme donde quiera. Entonces me dijo, hay una diócesis para fundar. Dije, eso es un reto muy bonito. Entonces lo acepté con mucha fe, con mucho cariño y sí, me vine aquí con ese ánimo sereno, disponible para ver qué se podía hacer. Cuando llega usted al Líbano, pensó, cuando vino a crear esta diócesis, pensó que iba a suceder lo que hoy está sucediendo en nuestro norte del Tolima, en el Líbano, esta dificultad, este problema cafetero, problema de sectas religiosas, guerrillas, satanismo, droga. ¿Usted pensó en contrariedad? Y desde ese momento, en convergencia con las fuerzas vivas del Líbano, pues trabajamos para ver lo de la universidad. Tú recuerdas que fue precisamente unos de los puntos de reflexión, de estudio muy interesante. Otra cuestión que me preocupó desde un principio, porque fui el primero que en Colombia hablé de la problemática cafetera que se avisoraba, todo el problema gravísimo que se estaba presentando, que después esa bandera fue como recogida por Unidad Cafetera. Yo fui el primero que empecé a hablar de condonación de deudas. En tercer lugar, pues otro problema que avisoré y que me preocupa todavía era la deforestación. Es decir, el daño ecológico que se le estaba haciendo a la región con consecuencias que ya se empiezan a ver gravemente, como por ejemplo la cuestión del agua, que en algunos sectores está faltando. Entonces desde un principio me di cuenta de eso. Al principio pues vi que era como una población que se parecía mucho a mi pueblo, y entonces eso me dio como mucho ánimo para trabajar, porque pues ya más o menos dije, tenemos un cierto nivel en el cual nos aceptamos y nos conocemos y podemos integrarnos. Claro que nunca pensé la gravedad de ciertos problemas, por ejemplo el problema de las sectas, el problema de la pobreza ya como se está viviendo ahora, porque en ese tiempo era una sociedad agrícola muy organizada. La unidad agrícola familiar me parecía fenomenal, la presencia del Comité Departamental de Cafeteros con sus caminos, carreteritas, acueductos, electrificación, puestos de salud, eso me pareció bellísimo y me pareció también que era muy interesante como punto de partida para organizar comunidades veredales bien interesantes. Había un problema que pues a mí me tocó vivirlo en esa época también como alcalde ya, que iba creciendo, y era el creciente problema de la droga. De eso tuvimos la oportunidad de dialogar desde los comienzos, cuando Monseñor pudo captar que ese era parte, este problema de la juventud era grave, que se ha ido, de pronto hemos tratado de tratar de controlarlo, tratando de incrementar programas que alejen a la juventud de esto. Usted ha tenido mucho que ver en este proceso. Sí,
Al principio, pues sí, me parecía que se podrían dar las bases para un desarrollo de este problema, mas no pensé después que hubiera podido tener las características que hoy tiene. Sin embargo, yo estoy convencido de que no es el problema más grave que hay hoy día en los jóvenes acá. El problema más grave es el de la desocupación de los jóvenes. Y entonces ese problema los lleva a evadir a la droga. Pero aquí no tenemos, por ejemplo, la presencia atractiva del narcotraficante. Hay presencias. No tenemos la presencia de todas aquellas personas que forman como el corito que va siempre con el narcotraficante, las mulas, ya los muchachos con sus arreglos, etc. Y con una vida así difícil. Eso pues no lo hay. Sin embargo, lo que sí puede llevar a aumentar el problema en proporciones alarmantes es precisamente el de la desocupación de los jóvenes. Y otro aspecto, el de la quiebra de la unidad familiar. Muchachos que no tienen acogida en el hogar y que por lo tanto tienen su hábitat normal con la calle. Monseñor, desde sus comienzos hay una cosa muy interesante con respecto a la fundación del Líbano, y es el haber sido fundado por una persona que, aunque respetuosa de la libertad religiosa, comulgaba pronto con otras creencias. ¿Cómo analiza usted que el Líbano se haya convertido en un sitio de tanta religiosidad? Bueno, es que desde un principio hubo la presencia católica en manera definida, y no solamente como punto de partida teniendo al sacerdote, no. Fueron familias que vinieron de ese Caldas y de ese Antioquia con principios muy arraigados, que en nuestra región Manizales ir a hablar de una secta en ese entonces nunca, o ir a hablar de otras cosas así de contra la religión tampoco. Entonces fue gente que vino como bien definida religiosamente, y aquí mantuvo clara su referencia a los puntos fundamentales de la piedad cristiana. Entonces eso siguió para eso pues fundamentó la identidad de nuestro Líbano. Es cierto que hubo la presencia por ejemplo, del movimiento espiritista, masón, etcétera, pero lo interesante es que nunca hubo confrontaciones. Hubo un lío con el párroco de ese tiempo, eran cuestiones de ese tiempo, pero gracias a Dios eso quedó como, por la prudencia de las dos partes, pues quedó como más bien sumergido, como si no apareció muy claro. El doctor Santa en algún momento habla de esa situación, mas no hubo una confrontación así de guerra, de animadversión, así como tan abierta. No, había el problema, mas supo mantenerse en sus debidas proporciones, y los católicos siguieron muy adelante en esa cuestión, en ese proceso de colonización con principios claramente cristianos. Uno va por ciertas partes y sí, ahí encuentra los principios que caracterizaron esa comunidad paisa o caldense. Monseñor, leía recientemente que el Papa Juan Pablo II, en un acto, no sé, podría llamar acción pública, de que recientemente se escribiera un libro de Hernando Salazar Palacios. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué opina usted de Catalán López? Bueno, es un hombre verdaderamente preparado, es un hombre muy dinámico. Ese se puso al frente del dicasterio sagrado de la familia en Roma, y lo que ha hecho es verdaderamente admirable, y ha dado un dinamismo verdaderamente impresionante. Imagina, por ejemplo, lo que acaba de hacer en México, reunir a hombres prestantes de todo el mundo para dialogar sobre la familia, de todo el mundo. De Colombia sé que tenían invitado al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, Belisario, y que había otro, no lo recuerdo.
pero de todo el mundo. Eso es muy importante. Ha hecho foros sobre la familia en tantas naciones y ha organizado con unos expertos verdaderamente maravillosas, situaciones difíciles. Uno esas cosas no las comparto. Más con el cardenal López, pues mis relaciones han sido buenas. Él y yo viajamos a México a unos congresos como ponentes. Estuvimos también en Perú con unos congresos como ponentes. Ahí me tocó también viajar a Ginebra y después a Roma con él como ponentes sobre la situación difícil de vida Colombia. Yo creo que lo más importante es saber, y es un orgullo para Villahermosa del Norte del Tolima, de este hombre tan prestante que está en Roma. Lo mismo Monseñor Darío Castellón, que es polémico, él no tiene pelos en la lengua, tiene su orientación más hacia una parte, pero eso es un hombre también muy estructurado, espiritual y teológico. Monseñor, su relación con el Papa Juan Pablo II ha sido de mucha fraternidad, de mucha unidad, de mucho acercamiento. ¿Por qué de pronto ese afecto del Papa para con el pueblo colombiano, con los sacerdotes colombianos, con los prelados de nuestra iglesia? Bueno, el Papa pues conoce la situación de Colombia en su aspecto positivo, un pueblo noble, trabajador, una iglesia viva, dinámica, con muchos sacerdotes, muy buenos sacerdotes, y entonces esto constituye una esperanza para el Papa, una roca fuerte para el catolicismo. Entonces el amor lo tiene también como una respuesta a todo lo que los colombianos le han manifestado. Por ejemplo, cuando él hizo su visita a Colombia, que eso de verdad que le impactó mucho. Entonces, él esto nos muestra un gran interés, como nos lo acaba de presentar en la reciente visita que le hicimos nosotros de Colombia, en 4 grupos, donde analizó muy pormenorizadamente la situación del país y nos dio orientaciones claras y precisas. Monseñor, sabemos que usted tiene prácticamente su tiempo ocupado, sus actividades así lo indican, la diócesis siempre bastante amplia, tiene muchos problemas, pero usted debe tener tiempo para de pronto dedicarle a sus lecturas preferidas. ¿Cuáles son esas lecturas? Bueno, lastimosamente, así como obras de literatura, ahora no me he dedicado al estudio, sino a aquellas que son más salientes. Yo me dedico mucho al estudio de lo que es la problemática social, económica y pastoral, todo con una visión pastoral. Yo leo bastantes revistas más que todo y estoy muy a contacto con toda esta situación que nos rodea, las publicaciones del CELAM, las publicaciones de la Conferencia Episcopal, y mantengo lógicamente como punto de referencia algunas obras de carácter espiritual. Por ejemplo, últimamente estoy muy dedicado al estudio por la mañana, tempranito, de Garrigou Lagrange, que es una grande obra en 3 tomos, la estoy pues meditando, y así, porque yo tengo que dar respuestas pastorales y tengo que conocer la situación. Eso por el trabajo mismo que tengo, pues me impide poderme entregar a otras lecturas como hubiera sido mi deseo. Sin embargo, puedo decir que vivo al tanto de la situación. ¿Hay algún autor preferido en esa materia? No, yo creo que encerrarse en un autor, yo leo las obras de un García Márquez, pero decir que tengo un autor preferido en obras de literatura, no, lo que se me presenta lo leo para ver un poco la orientación y el contenido. Para mí, las obras que me llamaban mucho la atención eran las de los autores latinoamericanos que eran tan confrontados y tan discutidos, por ejemplo Gustavo Gutiérrez, estos sacerdotes brasileños, etcétera. Entonces he mantenido más bien como muy abierto a la problemática teológica, pastoral y filosófica de la Iglesia. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal? Es un hombre muy sensato, muy humilde, muy sencillo y muy preparado. Y una de las cosas que me interesa mucho poner de relieve es su profunda fe y su grande espiritualidad. Monseñor, cuando usted tuvo que decidir para la sede de la diócesis Líbano-Honda,
entre Líbano y Honda, ¿qué lo llevó a tomar la decisión? No, el obispo no decide. Eso ya llega lo que se llama el decreto del Papa, la bula pontificia, ya llega claramente la sede y la sede principal, si es co-sede o si es subsede, la otra. Entonces yo recibí ya todo establecido, yo no pude escoger y gracias a Dios no me tocó ese problema tan grave, ya me lo dieron decidir de allá. Bueno, sabemos que usted es muy amigo de la música popular. Tengo la oportunidad de verlo, por ejemplo, en el concierto de los hermanos Visconti recientemente. ¿Qué opina del fenómeno de Darío Gómez? Bueno, yo creo que son cosas más que todo situacionales. No olvidemos que nosotros somos por temperamentos sentimentales. Recuerde que el bolero pues tuvo una grande cabida en el alma popular colombiana, en Colombia. El bolero y el bolero tiene su grande marco sentimental. Entonces la música la manifiestan en su sentimiento, en su saber leer el conflicto de una persona, de un alma, cuando está, por ejemplo, ante la muerte, cuando está ante la cuestión del no amor, del rechazo, etc. Me parece muy interesante porque no es solamente la cuestión de una letra, sino la cuestión de darle alma a ese sentimiento, como lo hace Darío Gómez. Uno puede estar de acuerdo en eso, no, o puede estar en desacuerdo, pero es un hombre que interpreta bien ciertos sentimientos del hombre en ciertas situaciones. Es impresionante el fenómeno popular que él despierta. No, claro, es decir, pero verá que eso también va a pasar. Recuerden lo que pasó con Carlos Vives, el sentimiento popular que despertó en muchos momentos y cómo a cierto punto pasó de moda. Esto es todo un proceso. Recuérdese un poco, hubo un tiempo en el cual pues, la negra grande de Colombia era la mejor expresión de la música colombiana con la cumbia, recuerden eso. Recuerden, por ejemplo, lo que fue Ana y Jaime con un estilo de música también bien detallado. Recuerden lo que fue Yolima. Podríamos hablar de varios que tuvieron su cuarto de hora. Ya después levantando campo a otras expresiones, porque esto, es decir, el hombre va evolucionando. Bueno, señor, ya para terminar, ¿cómo ve usted el futuro? En primer lugar, de la diócesis Líbano-Honda, ¿y cómo es optimista con respecto al futuro del Líbano? Bueno, yo estoy muy preocupado porque pues esta crisis cafetera todavía va a llevar a muchas situaciones tristes. Dios no quiera de conflicto, porque pues hay todo un proceso de pobreza que es alarmante. Entonces eso nos va a afectar gravemente. Y me preocupa en cuanto que pues no hay como ese ánimo de positivo de ver qué se puede hacer por el Líbano. Alguna empresa, yo veo el señor alcalde que está trabajando tanto con en cooperativa multiactiva, ese puede ser una de las respuestas, por ejemplo en el proceso de diversificación, el proceso de mercadeo. Yo creo que el Líbano se tiene que despertar y los que pueden brindar su colaboración la tienen que brindar. Fíjense ustedes lo que sucede en el Valle, en Antioquia y en Caldas, cómo pues se crearon unos frentes de trabajo. Yo miro, por ejemplo, lo que hicieron en Armenia, ese museo del café, y me pongo a mirar, por ejemplo, lo que es este norte del Tolima, que ofrece una posibilidad de turismo verdaderamente impresionante. El mejor corredor turístico del país lo tiene este norte, y sin embargo, pues no se ve así como ánimo en la gente para ofrecer las posibilidades de un desarrollo turístico, para mercadear la imagen de nuestro norte del Tolima, porque hoy el turismo es una de las grandes industrias. Y a mí lo que me impresiona también mucho es que el Tolima prácticamente es Ibagué, y entonces le han dado duro a los polos de desarrollo. Los últimos gobiernos departamentales han sido funestos para nuestro norte del Tolima,
y como fue funesto todo lo que sucedió en la catástrofe de Armero, pero más funesto después todo lo que sucedió de que toda la atención se fue a Ibagué y a los que sufrieron pues no se les dio ninguna atención y quedamos así, es decir, me impresiona de que polos de desarrollo como el Líbano, como Honda, etcétera, estén tan golpeados por la incomprensión del gobierno departamental y aún nacional. Yo admiro el esfuerzo que hace el alcalde y se mete para una parte y para la otra, pero yo sí quisiera que hubiera como más apoyo y más respuesta, porque si no el futuro del Líbano es catastrófico. Aquí hay posibilidades de desarrollo maravillosas con el turismo, como digo, que creo yo podría ser una de las grandes empresas. Segundo, el mercadeo de la diversidad de artículos que produce estos productos agropecuarios. Eso también es un hecho fenomenal que podría ser pues, enfrentado. Y Dios quiera que se pueda llegar a una reestructuración de los minifundios, porque un minifundista hoy no puede subsistir con una hectárea. Hoy no puede subsistir con una hectárea. Antes sí, ahora ya no. Entonces aquí toca pues enfrentar las cosas con mucha decisión. Creo que la universidad puede servir mucho para esto. Si la universidad, desde y cuando se constituya como centro de reflexión, de lectura de la realidad, una universidad cerrada no hace nada. Y yo siempre pensé en la universidad como un grupo de reflexión permanente de la realidad del norte del Lima. Vamos a ver, yo espero que se puedan lograr muchas cosas. Y con respecto al resto de los municipios de la diócesis. Pues es que todos están viviendo la misma problemática. Están viviendo la misma problemática. Yo veo, por ejemplo, Ambalema. Ambalema es también un centro turístico, pero está quieto, está dormido. Veo, por ejemplo, donde hay más dinamismo es Mariquita, pero pues me da miedo de lo que pueda suceder con Mariquita, que no vaya a convertirse en un centro de atracción para el narcodinero. A mí me tiene preocupado eso. Monseñor, por último, yo quisiera que enviara un mensaje de reflexión, de optimismo a toda nuestra audiencia en el norte del Tolima. Sí, pues yo en lo que insisto mucho es que mantengámonos de pie, muy listos a la coordinación y a la colaboración y sobre todo pues organicémonos siempre más y mejor para darle sentido a este norte del Tolima como región, una región que de verdad puede ofrecer muchas cosas, pero hay una cosa que me parece fenomenal y es la identidad del hombre del norte del Tolima, el nivel de inteligencia, esa capacidad de análisis. Esto lo tenemos que poner al servicio de la región. Entonces, en la medida en que seamos capaces de organizarnos, de proponernos objetivos claros, de establecer un programa de acción, vamos a dar respuestas muy claras a la región, al norte del Tolima. Y qué bueno que este norte del Tolima se despierte un poco y empiece a pensar en una organización mejor. Por ejemplo, yo pensaría en un futuro un departamento del norte del Tolima, que ciertamente brindaría una organización maravillosa y daría las posibilidades de mayor desarrollo. Bueno, Monseñor, de nuevo permítame darle mis más sinceros agradecimientos por su deferencia, por recibirnos en este día, por permitirnos meternos un poquito en su vida íntima. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Dentro de 8 días nos veremos en un nuevo Frente a Frente. Hasta pronto. Bueno, amables televidentes, llegamos aquí al final de Hecho en el Líbano. Espero que este túnel del tiempo les haya permitido recordar lo valioso que fue para el Líbano y para la diócesis Líbano-Honda el trabajo pastoral de Monseñor José Luis Serna Alzate. Dentro de 8 días estaremos en otro Hecho en el Líbano. Gracias por su sintonía. Buenas noches y hasta pronto. Bueno amigos, hemos llegado al final de Hecho en el Líbano. Tributo a un pueblo, a una nación, a su historia, a esos hombres y mujeres que a través del tiempo, con sus obras y acciones, ubicaron al Líbano en sitial de honor
dentro del contexto nacional. Nubia Gutiérrez Castaño en la dirección y Carlos Galvez Santa en la conducción, les decimos hasta la próxima. Buenas noches. Thank you.